Muchas gracias, Tocayo. Ay, qué tramposo. Se calificó con su... Sí, es muy buena. Sí, sí, sí. Él agarró nuestra cédula, ¿eh? Y dijo, a ver, cumplo cada uno de uno que le digo a Leonardo. Pero qué interesante el perfil de este chavo. Levanten esto. Me parece El, interesante el perfil de este chavo. no me gustó, pero como que no sabía Sí, que el cabrón. sistema Uno tiene que de ser, transparencia del perdón, esto correo. no es para comisionado, pero es como para el director de tecnología. Pero Sí, además déjame decirte que está altamente recomendado por tu media video, no para decir que no hay ningún perfil Pues mira, eso. sí, sí, es gallo de ella. que me recomienda personalmente Sí. que vote por él. Es mi bebé de ella y tiene buen perfil, no sé si para jugador, pero sí para director de tecnología de la Es que donde sea. nosotros tenemos, nosotros nuestra área de transparencia del Congreso Sí. lo tenemos que hacer área Ajá. administrativa. Entonces le dije a Lina, me gustó para traérmelo acá pues, para que nos haga todo el Pues sí, sistema. Muy bueno. sí, Sí, súper técnico, totalmente. sí, está muy Sí, no, es un tema de que se resuelva con sistemas. Es que le digo, Carlos, que está muy bueno para ser director de tecnologías de cualquier lugar. ¿De dónde se va a ir la gobernación? De haber salido, tenía unos menos. Personal, humano. Sí, este último juego me pareció muy bueno, muy artístico. Sí, nos mandó su. Mira, no se evaluó, pero nos dio elementos de cada rubro. ¿Qué es lo que hace uno también? Evaluar. No, a mí me gustó. Su primera solicitud. Me gustaba que porque todo el perfil. Porque si no, Lo sentí muy. Sí, o sea, tiene su. ¿cuál? Muy metido en temas penales. Digo, buen perfil también, pero vamos a ver qué pasa. Pero está padre el ejercicio. Sí, está muy bien. A ver, yo me eché toda la semana pasada cogiendo los perfiles de la comisión. 8 horas en 10 horas en entrevista. La de la Comisión Técnica de Acompañamiento y Procuración. No, y también. Yo voy a.
país, entonces, pues, ¿bajo qué argumento? Que yo creo que quieres dejar la vuelta de pues, un nuevo país, ¿no? Pues sí, porque la ley anterior que tenía y esta ley que tiene, a mí me parece que es Sí, yo creo que muy van a ir por ahí cuestionable, porque es una nueva ley. pero no es La una nueva ley. Constitución. Pues sí, pero es un mismo organismo. La neta, y me han buscado A mí también son 10, los me he sentado con los 10 y te prometo que a los 10 les he dicho así, digo yo, soy romántico. Si me estudias que se los he dicho en inglés, la elección de personas con base a cuotas ya las instituciones se merecen y de verdad se me hacen fáciles ya eso de estar teniendo tan cercano y amigo a la italiana. Y de que cuántos le tocan las tres. Pero yo creo que Y no es mal perfil, y no lo descarto por eso. O sea, no lo descarto por eso. Pero sí está. pues esta rollo de que Sí, uno porque para no acá le, exacto, no le puedes dar la verdad se les echa no mucho tiene daño a las cosas instituciones. estructurales. No hay de todo. No, es una maravilla. Todos los toda la bola de cosas. No es que, ajá, Como mueve. o sea, es como que todos se Metió, vuelven metió, top. no, 9, como 8 de él. Y hay cosas muy buenas también. Hay cosas muy buenas. Tampoco los descarto directamente por pertenecer a ese grupo, pero hay que tenerlo en radar. Y sí, la verdad, pues yo creo que todo Carlos sí tiene razón en compromiso de que no hagamos esto. No, yo creo que sí. Por eso, por hay que llevarlo a buen puerto. De que no hagamos una cosa nada más para validar decisiones que ya han estado bien tomadas. Sí. De verdad hacen mucho daño a las instituciones. No, pero no es solamente eso. Yo creo que hay que hacer un cambio y mucha Totalmente. responsabilidad de De estar verdad, aquí. sí. Te lo juro que los cuates que me han buscado a todos les he dicho. Sí, yo también, o sea, De estamos verdad, en estamos un evaluando. proceso transparente. Queremos los mejores perfiles. Yo la verdad no creo en este güey de cuotas ni de cercano conmigo. Estamos Mi hombre que decía que ya había dado 250,000 pesos. Sí, les dije no, que no anden con esos chismes. sí, porque tampoco abonan a nada. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Vamos a ver qué. Qué interesante me pareció esta charla. Creo que era es difícil calificarse, no ir a todos. Sí, va. Yo lo que hice en la pasada es tomé notas y hasta el último día, pues no eran 50, eran 20. Aquí son. Por ejemplo, hay días que no puedo venir, que no voy a poder venir a escuchar. Manda, Sí, yo también, si no no, puedo, va a manda. venir, sí, no, también hay siempre va a estar aquí, por lo menos para escuchar. Sí, porque también nos toca ser parte de esto. No, esto es genial. Está muy bueno, Sí, está genial. tiene sujetos en consideración. Sí, no. Digo, no se calificó, pero... O sea, la autoestima la tengo muy bien. No, pero es que no se calificó. No, porque eso O sea, pidió. no, lo que puso fue, como, por ejemplo, conocimiento del tema de transparencia y puso él los elementos desde su currículum, desde su punto de vista que le dan para tal posgrado, pues, 2 maestrías, ¿no? Puso por lo menos Quedó su distinguido. no me pareció mal. No, Cansados en estos procesos. sí. Sí, porque como te toca el tipo sin No, como en la pasada, la primera vez que escuchaba yo la palabra derecho penal
Hola Juan Carlos, buenas tardes. Bueno, pues ya estuviste aquí escuchando. Tienes 10 minutos de exposición. Posteriormente, las diputadas y diputados presentes te haremos alguna pregunta. Tenemos aquí una urna con las preguntas que nos hicieron llegar las personas, la ciudadanía en general, vía el micrositio de internet y vía correo electrónico. Y vamos a sacar una pregunta de aquí. Los diputados y diputados haremos preguntas si así lo consideramos conveniente, y posteriormente tendrá 5 minutos para hacer una intervención final. ¿Alguna duda? Ninguna. ¿No, ninguna? ¿Listo? Listo. Bueno, se me olvidó, te presento a nuestros diputados integrantes: Guillermo Ledo de Tejada, la diputada Leonor Gómez Otegui, la diputada Lilia Eugenia Rosbach Suárez, vicepresidenta, y tu servidor Carlos Castillo, presidente de la comisión. Un gusto. Y bueno, te voy a poner aquí en el iPad el tiempo. Cuando te quede un minuto te voy a poner en una tarjeta, y cuando tenga el tiempo finalizarán los 10 minutos. Muy bien. Entonces, bienvenido al Congreso, adelante. Buenas tardes, diputadas y diputados. Soy Juan Carlos Rodríguez Gil, licenciado en Derecho. Soy un especialista en los temas de transparencia, protección de datos personales y rendición de cuentas. Lo avalan los diversos diplomados, cursos, seminarios y conferencias que he tomado, lo cual consta en mi currículum que ya les he presentado. Destaco que tengo una formación integral y vasta en los temas del instituto. Pero aún con este conocimiento siempre mantengo el espíritu de seguirme adentrando profundamente en el estudio, tal y como dejo constancia con la carta de apoyo que me ha brindado la Academia Mexicana de Protección de Datos Personales y de su presidente, el doctor Alfonso Oñate Laborde. En mi labor institucional destaco la capacitación que brindo a los servidores públicos que integran los sujetos obligados, por lo que me considero una persona con un gran conocimiento teórico y práctico en las materias en comento. Formar parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por más de 5 años es un valor que me hace entender los procesos que actualmente vive el instituto y, por ende, qué se puede hacer para retomar el camino. Debemos también retomar el liderazgo a nivel nacional para ser nuevamente el referente en materia de transparencia y ser también el referente en protección de datos personales. Cumpliré con responsabilidad la participación que como comisionado tendré en el Sistema Nacional de Transparencia. Buscaré participar en comisiones relevantes que permitan impulsar la creación de criterios específicos en temas que aún tienen dudas los sujetos obligados para la implementación de estas normas. A través del Sistema Nacional buscaré construir políticas públicas integrales, ordenadas y articuladas con objeto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información y el de protección de datos personales. Como comisionado, impulsaré a los sujetos obligados para que en sus portales de Internet cuenten con la información que deben de tener por mandato de ley, pero capacitarlos a efecto de crear transparencia proactiva. Esto es, generar conocimiento público útil, un conocimiento que sea objeto claro, enfocado en las necesidades de los sectores de la sociedad. La visión que se debe tener en este tema no es la de una carga administrativa excesiva, ni una obligación difícil de cumplir por parte de la administración pública. Más bien, debe hacerse el esfuerzo para que los servidores públicos desdoblen esta información y la hagan digerible y atractiva a un ciudadano común, para que éste genere interés en ejercer su derecho de acceso a la información y, por ende, tome mejores decisiones. Debemos transitar de los portales de transparencia con información primaria a portales de transparencia con información sencilla, entendible, fácil de identificar y atractiva, para que quienes accedamos a ella la encontremos, entendamos y utilizamos de mejor manera. La información debe procesarse con las características que expongo, para que no sea solo utilizada por los académicos o investigadores en su trabajo cotidiano. Hay que poner énfasis en el ciudadano de a pie.
para que éste pueda conocer en qué gastó la alcaldía sus impuestos, de qué manera se están desarrollando las obras o qué impacto está teniendo lo que se realiza en su colonia. Esta información ya publicada sin necesidad de que él la pregunte. De eso se trata la transparencia proactiva. Es necesario automatizar los procesos y no me refiero a digitalizar información y subirla a un portal, no, sino a que las unidades administrativas que integran los sujetos obligados cuenten con personal capacitado que, como lo dije antes, desdoble esta información para hacerla más eficiente y más ciudadana, de tal manera que sea más fácil de entender y por ende incentiva al ciudadano a ejercer más este derecho. Se debe entender que la transparencia proactiva no solo beneficia al ciudadano, también beneficia al sujeto obligado, puesto que le permitiría tener una mayor calidad en la toma de sus decisiones, pero además una mejor política pública. Esto, claro, en la medida que dispongan de información suficiente y oportuna procedente de sistemas orientados a la atención de los usuarios y no a los simples controles de gestión interna. La generación de esta información traerá consigo gobiernos transparentes y que rinden cuentas de manera eficiente y efectiva, lo que permitirá a la ciudadanía fiscalizar el actuar de su gobierno y por ende poder abatir índices de corrupción. De esta manera, en el Instituto cumpliremos con la misión del Sistema Nacional Anticorrupción, que es, a mayor transparencia y mejor rendición de cuentas, una mayor confianza ciudadana en las instituciones públicas. Y con el procesamiento de esta información se podrá prevenir, detectar y sancionar tanto las responsabilidades administrativas como los hechos de corrupción, porque estos serán evidentes. Por eso mi propuesta se basa en acercar a la ciudadanía la información que le es de utilidad y le permitirá tomar decisiones. Buscaremos estar a lo largo de toda la ciudad para acercar el derecho de acceso a la información. Ahora el Instituto lo hace a través de las ferias en las demarcaciones territoriales. Esta propuesta es de un impacto más amplio. No solo lo haremos una vez al año, estaremos trabajando de manera constante y permanente con las alcaldías para poder concientizar e informar acerca de este derecho a los ciudadanos. Además, se impulsarán encuentros en las demarcaciones territoriales entre los expertos en transparencia y los ciudadanos, en donde los expertos les vayan a explicar qué es la transparencia, cómo pueden ejercer su derecho de acceso a la información, pero sobre todo los ciudadanos puedan preguntar y solventar todas las dudas que tengan en el tema. Otro pendiente que urge resolver es el derecho a la protección de datos personales. El 10 de abril se publicó la ley local en la materia. Esta ley contempla procesos generales, pero se necesitan normas de implementación y la que debe expedir el Pleno del Instituto son los lineamientos de protección de datos personales para la Ciudad de México, lo que permitirá abatir los vacíos que la ley dejó. Es urgente que se conforme este Pleno del Instituto para poder dar cauce a la generación de criterios específicos que son la base para las evaluaciones que en materia de protección de datos realiza el Instituto y paso seguido las verificaciones in situ. Estos procesos, desde mi experiencia, han generado una mayor confianza en el desempeño de los sujetos obligados, puesto como son verificaciones de acompañamiento, lo que hacemos es orientar a los sujetos ciudadanos, a los sujetos obligados sobre cómo pueden gestionar de mejor manera sus sistemas de datos personales y por ende la implementación de sus medidas de seguridad. Además, se requiere actualizar el registro electrónico de sistemas de datos personales. En el Instituto existen registrados más de 2,000 sistemas de datos personales que con la versión que tenemos de este registro ya no es compatible, pero se necesita un pleno para que autorice la migración de esos más de 2,000 sistemas a esta nueva versión de registro. Considero que mi experiencia en los temas que involucran a nuestro órgano garante local y mi pleno conocimiento de las necesidades internas del Instituto y de cómo se llevan a cabo sus procesos serán de utilidad para poder generar un instituto
que se mantenga a la vanguardia a nivel nacional y que sea aún más ciudadano, ya que la mejora de los procesos que planteo redituará en un mayor beneficio para quienes ejercen estos derechos, los ciudadanos. Desde el ámbito de mi competencia, donde me he desarrollado profesionalmente, mi vocación siempre ha sido con responsabilidad y transparencia, impulsando proyectos en beneficio de la ciudadanía. Actualmente soy un servidor público con un perfil estrictamente profesional e institucional, lo cual me ha permitido conocer el actuar de las instituciones del gobierno de la ciudad, tarea fundamental para poder materializar las obligaciones de transparencia. He coordinado proyectos institucionales para difundir la cultura de la transparencia y la protección de datos personales en nuestra ciudad a través de diversos mecanismos, siempre con un solo objetivo: empoderar a los ciudadanos y que éstos puedan ejercer sus derechos. Es en razón de todo lo anterior que considero que tengo la firme convicción para enfrentar esta tarea que se presenta, porque creo en el servicio público, creo en la integridad de las personas, creo en la transparencia, creo en la rendición de cuentas, pero sobre todo en la ética pública. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. A continuación vamos a leer una pregunta que nos hicieron llegar vía las redes tecnológicas. Le vamos a pedir a la diputada Lilia Rosbach que pueda sacar y nos haga favor de leerla. ¿Usted considera que el tatuaje es un dato personal y cuál sería el argumento de su respuesta? Muy buena pregunta. Diputada Leonor. Bueno, buenas tardes, Juan Carlos. De acuerdo a la Ley de Transparencia, ¿cuál es la naturaleza del instituto y de qué es responsable? Bueno, diputada Lilia, ¿alguna? ¿No? Bueno, pues tienes 5 minutos para poder dar respuesta. Adelante. Muchas gracias. La primera pregunta, ¿el tatuaje es un dato personal? Sí, es un dato personal. El dato personal es la información que nos identifica o nos hace identificables, y de acuerdo al uso que se le da a esa información precargada con otras bases de datos es que pueda ser identificable o no a una persona, y lo vemos en materia de seguridad pública. Los tatuajes son elementos que han servido para la identificación de presuntos delincuentes. Entonces, sí, el tatuaje para mí es un dato personal. ¿Cuál es la naturaleza del instituto? Garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales y el de acceso a la información pública. Desde esta labor tiene muchas atribuciones y desdobla diversos programas a efecto de que esto sea cumplido. Por ejemplo, en materia de transparencia, se realizan evaluaciones de manera cíclica para ver que por lo menos los portales de información de los sujetos obligados cuenten con la información que deben tener por mandato de ley. Les comento, son más de 7,000 criterios entre los comunes y los específicos para los sujetos obligados de la Ciudad de México. O sea, no es una labor mínima, es un mecanismo muy eficiente que le ha funcionado al instituto para verificar que se esté cumpliendo con ese mecanismo. En materia de datos personales, que es el otro derecho que garantiza, ¿qué realiza el instituto? Hace verificaciones del cumplimiento de la ley respecto de qué información se le pide al titular de los datos y se le está informando qué va a hacer con esa información. ¿Cómo publican los sujetos obligados la creación, modificación o supresión de sus sistemas de datos? Y de manera particular, cuando acudimos a hacer una verificación in situ, lo que realizamos es verificar la implementación adecuada de las medidas de seguridad, y de no hacerlo, les indicamos de qué manera lo pueden llevar a cabo. Hace un rato comentaba uno de los participantes que somos un instituto reactivo. Eso es una mentira. Somos un instituto que acompaña siempre a los sujetos obligados, y ustedes pueden ir con ellos y preguntar si es que hacen una llamada al instituto y no son atendidos, si no reciben asesoría en temas de los portales, si no reciben asesoría en tema de dar respuesta a sus solicitudes de información o a sus solicitudes ARCO, o incluso el acompañamiento que hace nuestra área jurídica en los recursos de revisión.
Nosotros somos un instituto muy noble, por eso la desfortuna de no contar con un pleno que gracias a ustedes ahora se va a integrar, porque de repente se perdió del camino que este órgano garantiza derechos humanos, y son dos derechos humanos trascendentales: el acceso a la información, que sirve para abatir esta corrupción, y la protección de datos personales, que sirve para que la información que todos los ciudadanos tan amablemente le prestan al gobierno, sepan que éste la está protegiendo y que no es del gobierno, que es del ciudadano, y que él sigue manteniendo el control sobre esa información. Y como siempre les decimos en las capacitaciones a los sujetos obligados, la mejor manera de proteger al ciudadano y su información personal es no pidiéndosela. La simplificación administrativa no es protección de datos personales. No por tener un procedimiento de verificación de gobierno vamos a pedir datos personales. Siempre tenemos que buscar la vía administrativa antes de tener el control de los datos de otra persona. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan Carlos. Con esto estaremos terminando la entrevista. Y bueno, muchas gracias. Se encuentra con nosotros el siguiente participante, que es Sicourel Solano Jaime. ¿Sí? Como ya está el participante, la cita es a las 6, son 10 para las 6. ¿Nos seguimos? Venga, vamos. Sí, adelante, Jaime. Jaime Sicourel Solano. ¿No tienes problema de que empecemos 10 minutos antes, no? Muy bien. Entonces, sí. Muchas gracias. Bueno, me parece que ya escuchaste 2 entrevistas, entonces para ahorrar tiempo ya no te presento a los compañeros, ya los conoces, compañeras. Tienes 10 minutos de inicio, después las preguntas que nos hicieron llegar la ciudadanía, te vamos a hacer una aleatoria, y posteriormente si algún diputado o diputada quisiera hacer algún cuestionamiento,